Bueno, ya hemos explicado que el celibato se impuso en la práctica por la conciencia de los fieles, la práctica del celibato sacerdotal, y que los fieles preferían las ceremonias con los sacerdotes célibes que con los sacerdotes casados, sabiendo que había también sacerdotes y obispos casados. Tampoco vamos a decir que en todo el mundo rápidamente se impuso el celibato, pero sí en los 300 primeros años. Por eso el concilio de Elvira, en el año 307, 310 más o menos, como lo ponen los historiadores, ya se impuso el celibato como ley necesaria para todo el sacerdocio. Inclusive a los sacerdotes ya casados se les impuso el celibato de aquí en adelante, no tener más comercio carnal con sus esposas. Bueno, entonces tenemos que ya llegamos al año 400 y al año 500. El año 400, dijimos cerca del año 400, que San León I Magno ordenó el celibato desde el subdiaconado, y esa ley va a permanecer hasta el día de hoy. El subdiaconado, desde el subdiaconado, celibato sacerdotal. Subdiaconado es una ceremonia que se da antes del diaconado, y el diaconado generalmente es un año antes de la ordenación sacerdotal. Luego de allí en adelante sirve. Continuamos diciendo que todos los monjes tenían ese voto de castidad, pobreza, castidad. Y después, cuando ya hubo mucha gente y se hicieron muchos conventos, cada convento tenía su regla, entonces viene la obediencia, castidad, pobreza y obediencia. La obediencia la entendían los monjes como acto de humildad, y es ciertamente un acto de humildad, someterse a obedecer a otro lo que diga y cómo dirige la comunidad. Bien, ahora venimos a la Edad Media. La Edad Media se llama ese intercambio, esa cantidad de centurias, de años, desde el año 476 al año 1515, muy largo, más de 1000 años, la Edad Media. La iglesia se iba difundiendo, la iglesia iba cogiendo fuerza, la iglesia iba cogiendo fuerza tanto espiritual como materialmente. Y allí es donde vemos cómo van interviniendo los emperadores en las cuestiones de la iglesia. Y hay necesidad de hablar de eso para entender muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que Constantino se creyó entonces el protector de la iglesia e intervino en muchas cosas de la iglesia en el año 330, después del concilio de Nicea. Entonces, el concilio de Nicea, dijimos ya, ratificó lo que había hecho el concilio de Elvira. Y después del concilio de Nicea, varios concilios ratificaron igualmente el celibato sacerdotal. Pero tampoco podemos decir históricamente, o vuelvo a repetirlo, que se impuso en toda la iglesia. No. Hubo regiones como los alemanes y los francos que se demoraron mucho para aceptar el celibato eclesiástico. Bien, entonces tenemos que llegamos a la época del año 490, al año 604, San Gregorio el Magno, 699 me parece, al 590 al 604. Es San Gregorio Magno. San Gregorio Magno tiene una estrella especial en la iglesia porque fue un monje, fue un hombre que hizo casa un monasterio y fue un hombre que dirigía la ciudad. Entonces fue elegido por el pueblo porque era muy bueno, un monje muy bueno, un hombre muy bueno. Entonces lo eligieron pontífice. Y este San Gregorio Magno organiza la iglesia y organiza el apostolado. Y es el hombre que va a impulsar el apostolado de la iglesia. ¿Con quiénes? Con los monjes guardando castidad por todos los nuevos países donde iban. Porque no podemos olvidar
que la castidad ayudó mucho a la evangelización del Evangelio. No es lo mismo caminar solo que caminar con una familia. No es lo mismo ser apostolado dedicado totalmente al Señor que con el corazón dividido, evidentemente. Entonces San Gregorio Magno, se llama el Grande, ese fue el que inspiró el canto gregoriano y ese fue el que impulsó la evangelización. A él se le debe la evangelización de Inglaterra y de los países del norte. Todos ellos monjes y todos ellos célibes. Es muy bueno decir esto porque para que veamos cómo va la tradición del celibato, cubriendo todo, y la Iglesia dando ejemplo de guarda de castidad, evangelizando los nuevos pueblos que vienen a juntarse a la Iglesia. Bien, y con el monje San Agustín, San Gregorio el Magno catequizó Inglaterra y por lo tanto se va difundiendo en Inglaterra también con misioneros la evangelización de todos los pueblos del norte. Más tarde vendrá San Bonifacio a Alemania, igualmente con sacerdotes todos célibes, monjes. Los monjes fueron la fuerza de la Iglesia, el ejército de la Iglesia en esta época, a comienzos de la Edad Media. Vuelvo a repetir, Edad Media 476 años al año 1575, más de 1000 años la Edad Media. La Iglesia va a coger una fuerza increíble en la evangelización y va un historiador o un intelectual protestante dice que la Iglesia Católica cogió su fuerza definitiva con el reinado, con el pontificado de San Gregorio I el Grande. Bien, que también fue monje. La Iglesia pues aumenta su poder espiritual e intelectual, porque todos los monjes comienzan a estudiar los libros todos de la antigüedad, paganos y no paganos, judíos y no judíos. Entonces la Iglesia se hace a toda la ciencia antigua. Coge toda la ciencia antigua y se la echa en su bolsillo. Eso es una cosa fantástica, fantástica. Entonces la Iglesia va a ser la abanderada de la ciencia. Va a coger toda la ciencia. En la Edad Media, todos los profesores eran católicos. Todos los sabios eran católicos. Todos los que estudiaban eran católicos. Los profesores eran católicos. La mayoría de profesores famosos eran sacerdotes y monjes. Aquí en la Edad Media ya hay una diferencia muy bien entre monjes y sacerdotes diocesanos, ¿cierto? La ha habido anteriormente, pero ahora se va a marcar muy bien la separación entre monjes con votos de pobreza, castidad y obediencia, y sacerdotes diocesanos con obediencia y castidad, sin voto de pobreza, ¿cierto? Eso va a producir riqueza en algunos obispos y sacerdotes, y allí viene el mal. Estamos en un momento de la Iglesia en la Edad Media, entonces van a cambiar las cosas. Los emperadores todos van a intervenir en las cosas de la Iglesia y van a dar su palabra en las cosas de la Iglesia. Y se van a meter en los nombramientos de los pontífices. He aquí el mal que vino sobre la Iglesia, la elección de los pontífices. ¿Por qué? Porque muchas familias europeas, con el deseo de hacerse al poder del mundo entero, porque en ese momento las naciones estaban conquistando otras naciones para su poder, ¿cierto? Entonces, la Iglesia recibió terrenos y cosas de los emperadores, pero esos regalos costaron mucho. Va a venir una unión entre emperadores y reyes cristianos y católicos con la Iglesia, hasta el punto del Papa bendecir la corona de los reyes y
las ceremonias especiales de la coronación de un rey en forma religiosa. Era el obispo, el papa, el que ponía la corona real. Entonces ahí tenemos que ya estaban muy cristianizados los pueblos, la Edad Media. La Edad Media fue muy común que los papas pusieran la corona sobre los reyes, bendiciendo la corona, bendiciendo el reinado. Y entonces quedaba el rey como protector de la iglesia, lo cual perjudicó a la iglesia enormemente. Bueno, porque van a venir otros sucesores de esos reyes. Y va a venir la época una época diferente de los reyes, los señores feudales, dueños de terrenos y de mucho poder, ¿cierto? Entonces se van a meter mucho en la vida religiosa. Y como la iglesia ya estaba, en el poder estaba lo religioso, entonces va a venir en el año 800, de esta Edad Media, ya en el año 800, van a venir los regalos de el papá Pipino el Breve y de Carlomagno, el gran emperador cristiano y católico, que no lo averiguaron, tanto que los orientales creo que lo canonizaron. La iglesia no lo canonizó porque hubo una matanza de unos para obligarlos a ser cristianos. La iglesia católica nunca quiso emprender la canonización de Carlomagno, pero Carlomagno fue un emperador extraordinario. Aquí estamos en este momento de la historia que vienen los bárbaros del norte. Esas naciones del norte se multiplicaron y no tenían dónde vivir. Y se vinieron todas al sur de Europa, hasta llegar a Roma y hasta llegar al mar Mediterráneo. Entonces, este hombre con una gran visión fundó universidades, fundó colegios, es el fundador de los colegios católicos con la iglesia. Entonces, para educar a los bárbaros que venían del norte, que la influencia de él fue tremenda. Y además, él y su papá le regalaron al pontífice tierras grandes de Italia. Ahí empieza el pontificado a ser jefe espiritual y jefe material, jefe civil de una parte de Italia. Por eso van a ser también reyes, pontífices y reyes. Y allí viene más tardecito y en la Edad Media la tiara. La tiara era una corona de 3 coronas juntas rematadas en una punta con una cruz. Hasta el Pío XII la tuvo, hasta el Papa Pablo VI fue entronizado en su gobierno con la tiara y Pablo VI quitó la tiara en el Concilio Vaticano II y regaló la tiara para la Iglesia Inmaculada de Washington. Y definitivamente quitó la tiara, San Pablo VI quitó la tiara definitivamente, pero ya todos los pontífices anteriores a él, desde el año más o menos antes del año 1000, ya se empleaba la tiara. Entonces van a tener un poder extraordinario los pontífices. La iglesia va a ser la primera en la ciencia, la primera en la enseñanza, con los colegios de Carlomagno ayudándoles, porque Carlomagno fundó escuelas imperiales y los obispos tenían que fundar escuelas católicas para los muchachos de todas estas tribus. Entonces viene la civilización, viene la enseñanza y vienen todos los doctores de la iglesia que vienen con su sabiduría y tienen toda la sabiduría antigua. Entonces la iglesia fue dueña total y absoluta del saber humano. En la Edad Media, eso no hay duda. Entonces todo era la sabiduría de la iglesia. Pero con ello va a venir problemas en los terrenos. Cuando va a ser la iglesia dueña también de terrenos y gobierna las personas, ahí vienen los problemas de los gobiernos. ¿Cierto? Entonces se metían muchos emperadores y reyes para cogerse los estados pontificios de acuerdo si estaban o no de acuerdo con el pontífice. ¿Qué viene entonces con eso? El deseo de dominar la iglesia comprando con dinero los electores del Papa, comprando con dinero los electores del Papa, que a veces eran los del pueblo, los sacerdotes obispos, y después viene la elección por los cardenales. Entonces, comprando los que iban a elegir al pontífice. Y eso fue una cosa muy triste y tremenda. Y con
eso se mezcló muchas ambiciones y fueron nombrados personas que no eran dignas. En esta época, entre el año 600 de San Gregorio Magno al año 1200, más o menos, 600 años, hubo 8 papas indignos, 5 de ellos, todos comprados su nombramiento, pero de todos no fueron inmorales. 5 de ellos fueron de ejemplos malos en moralidad. Hasta San Pedro Damián se quejaba de uno de ellos, creo que fue de Benedicto IX, se quejaba diciendo que era la inmoralidad en la iglesia más grande que había habido, porque dio malos ejemplos de moral. 3 pontífices. De los 8, 3 pontífices. Pero de todos 8 no hay nada contra la fe. No hay nada. Y muchos de ellos, de estos 8, la mayoría, hicieron cosas muy buenas por Roma y por los estados pontificios. Entonces, después de Carlomagno viene el estado pontificio, como acabamos de decir. El deseo de las familias famosas de Italia, los Colonna, principalmente, para adueñarse del papado. Entonces nombraban cardenales. Entonces, hasta nombrar cardenales y muchachos de 14 y 18 años sin las órdenes. Eso es una cosa miedosa. Una crisis de la iglesia tremenda. Es el Papa Formoso. Después doy la historia de un Papa triste, pero el Papa Formoso quería empezar a organizar todo ese desorden. ¿Por qué? Porque entonces se llegó el momento de que los reyes y los señores feudales, los ricos, señores feudales ricos y los príncipes querían nombrar obispos para que les tributaran y no consultaban al Papa. Se llegó a unos extremos increíbles del poder civil deseoso y de los fieles deseosos de tener el poder pontificio. Entonces se compraba el puesto, pero sin permiso del Papa. Entonces esto llevó muchos años. Aquí viene el siglo de hierro, del año más o menos 980, al 1000 y pico. Del año 980 al 1000 y pico. El poder de las familias de Europa para poder hacer el papado, comprando el papado, y muchas familias comprando los sucesores, ¿cierto? Y al nombrar los obispos quedaban también con dueños del episcopado, sin permiso del Papa. Entonces llegó la iglesia a un extremo tremendo. Aquí viene entonces el relajamiento de los obispos y sacerdotes de los obispados, los seculares. Entonces viene un desorden moral que también dio mucho que decir. Entonces muchos sacerdotes se casaban sin permiso del pontífice, sabiendo que los concilios de Nicea y los demás concilios siguientes, constantinopolitanos, habían afirmado la ley del celibato y la cumplían todos los monjes, ¿cierto? Todos los monjes. Entonces, va a haber una crisis tremenda en la iglesia. Entonces hubo un cardenal, nombrado cardenal monje, llamado Hildebrando, que fue el principal entre 3 pontificados muy pequeños de tiempo. Entonces vio el mal tan grande que había en la iglesia que se llamaba las investiduras, que no era por el Papa, sino por el gobernante o por el rico feudal, ¿cierto? Entonces lo nombraron a él. Él no quiso aceptar, se escapó disfrazándose de campesino y lo cogieron en el campo, lo trajeron y el pueblo lo aclamó en el Vaticano, en la basílica, y le gritaron que él era el pontífice. Tuvo que aceptar. Y más o menos, no dice la historia exactamente qué tiempo, al mes había excomulgado a los reyes, a los príncipes y a los obispos elegidos sin permiso del Papa, y a los sacerdotes que se habían casado sin permiso del Papa. Toda la excomunión. Hasta el emperador Enrique IV. El emperador Enrique IV lo llamó loco
Pero cuando ya el pontífice vio que Enrique IV se había rebelado contra él, entonces mandó una bula, una carta especial para, creo que era entre Francia y otras naciones, que le quitaban a los súbditos la obediencia a Enrique IV. Cuando Enrique IV oyó eso, leyéndolo en las iglesias, se llenó de susto, porque entonces quedaba exento de obedecerle a él sus súbditos, a menos que por el pontífice. Entonces se fue a arrodillarse vanamente, no con sinceridad, y a pedirle perdón. Entonces el Papa le levantó la excomunión y después volvió a rebelarse con todos contra él, contra el Papa Gregorio VII. Entonces lo desterraron, murió en el destierro, murió diciendo: porque he amado la justicia y odiado la iniquidad, muero en el destierro. Pero los pontífices siguientes siguieron la regla de él: ningún obispo elegido sin permiso del Papa, ningún sacerdote elegido sin permiso del obispo legítimo que haya promulgado el Papa. Y quitó ese problema por completo. Eso fue extraordinario en la iglesia. Entonces, esa es la primera crisis que tiene también el celibato. ¿Por qué? Porque en ese momento muchos sacerdotes se habían casado. Hay que decir históricamente que el celibato en el siglo VII, en Alemania, la mayoría de los obispos y sacerdotes eran casados. Por eso decimos que no se extendió el celibato por todas partes, sino que fue más lento en Alemania. Bien. Tenemos aquí, en esto, tenemos la cuestión entonces. Es la riqueza humana que cogió la iglesia, la riqueza intelectual, la riqueza religiosa y espiritual, y todos los monjes. Hubo un pontífice después del año 1000, un pontífice, Calixto II, después del año 1000. Después del Papa Gregorio VII, viene el Papa Calixto II del año 1119 al 1124. Entonces reunió 200 obispos en un concilio de Reims, en Francia, para obligar nuevamente y dar la ley sobre el celibato sacerdotal nuevamente para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Y después hizo un concilio, un concilio de Letrán, el noveno ecuménico, en que reunió, oigan, 300 obispos y 600 abades. 300 obispos del clero secular y 600 abades de monjes. Ya era pues muy grande. Los monjes se multiplicaban enormemente, por eso la iglesia, por eso hago énfasis, porque fueron los monjes, sacerdotes y no sacerdotes, que guardando castidad evangelizaron a toda Europa. A toda Europa. Entonces, este pontífice, Calixto II, que lo tengan en la historia, hay necesidad de copiarlo, Calixto II, 1119, 1124, 5 años de pontífice, reunió 2 concilios, uno en Reims, con 200 obispos, prohibiendo el matrimonio de los clérigos. Nuevamente, se había relajado nuevamente después del Papa Gregorio VII, y reunió otro de Letrán, el noveno ecuménico, con 300 obispos y 600 abades, para hacer definitiva la ley del celibato sacerdotal. 1119, 1124. Es decir, que llevamos 1000 años de vida sacerdotal con el celibato en la iglesia obligatoria. Esto es muy importante porque entonces demuestra cómo el celibato ha pasado por momentos difíciles. Ahora, en esos momentos, no digamos que toda la iglesia lo había abandonado, no, pero sí una gran parte dando escándalo, ¿cierto? Entonces, tenemos que vuelve otra vez
dice Calixto II, 1119-1124, dos concilios, el de Reims y el ecuménico noveno, el noveno ecuménico de los concilios, el de Letrán noveno ecuménico, con 300 obispos y 600 abades. Imagínense ustedes en Roma semejante concilio, ratificando definitivamente como ley para la Iglesia Católica el celibato sacerdotal que dura hasta el día de hoy. Estamos dando las distintas posiciones y distintos puntos de vista y estamos dando las crisis del celibato sacerdotal a través de la historia. No es ahora únicamente, no. Eso ha sido toda la vida. Todos no entramos al sacerdocio con la misma intención. Por eso es importante la formación de los seminaristas en este asunto, porque es una ley dada para toda la Iglesia y que ha ayudado muchísimo a la Iglesia para la evangelización. Entonces dejamos en este año dejamos ya la conferencia para continuarla con estos concilios de Reims y de Letrán, tan importantes y con tantos asistentes que votaron definitivamente para la Iglesia el celibato sacerdotal. Volvemos a decir, hubo 3 papas naturalmente, como eran comprados sus nombramientos, nombraban gente que no era muy digna, algunos de ellos de 18 años, algunos de ellos de 25 años, algunos de ellos fueron cardenales hasta de 8 años, cardenales hasta 8 años. Las familias de Europa poderosas querían apoderarse del papado. Fue una época supremamente difícil para la Iglesia. Pero los santos, aquí con el pueblo, resistieron toda esa condición. Pero lo hermoso es cómo el Espíritu Santo fue sacando a la Iglesia de esos momentos difíciles de la humanidad, de todos los problemas humanos en ese momento que se ha sido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, hasta este momento tenemos allí lo que es la conferencia sobre el celibato sacerdotal y la castidad, lo que estamos haciendo en las conferencias.